Carnalitos, bienvenidos a un video más, su amigo Mimoso Rider. En esta ocasión vamos a hablar de otra falla común en las motocicletas, que es que se nos muere la batería por completo o se va drenando poco a poco. El chiste es que un día vamos a encender nuestra motocicleta y esta simplemente no enciende. Así es, carnalitos. El sistema de carga de una motocicleta es relativamente sencillo. Consta de lo que es, no sé cómo se llama esta parte en español, así que si lo pueden dejar en los comentarios, pero es el stator, que es este embobinado que se encuentra en la cremallera, que de manera magnética crea una corriente alterna, que es la que va a producir voltaje para cargar nuestra batería. El siguiente componente o esa corriente eléctrica pasa por lo que es el regulador de corriente o rectificador de corriente, rectificador de voltaje, invertidor, lo que se conoce de varias formas, pero vaya, es lo mismo, es el mismo componente. Es este componente que recibe este voltaje en corriente alterna y la convierte a corriente directa, que es la corriente directa, es el voltaje con el que cuenta nuestra batería. Las baterías tienen corriente directa. Y la batería finalmente, que es el dispositivo que hace encender nuestra marcha. La marcha, algunos lo consideran también parte de nuestro sistema de carga, aunque no, yo lo considero más de nuestro sistema de arranque. Pero ahí va una tocaya, otra MT-09. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestra batería se descarga? Bueno, pues la batería se puede descargar por 4 motivos o 5 motivos, vamos a decirlo así, de esta manera. Motivo número 1, un stator en mal estado. Cuando el stator se daña, el stator se puede dañar porque el embobinado es un cable de cobre que se encuentra recubierto de una especie de laca, y cuando esta laca se deteriora, el ácido de la batería o el ácido de la corriente eléctrica comienza a carcomer el cobre, se rompe el cobre y deja de haber continuidad, entonces deja de haber carga. Ese es el motivo número 1 por el cual puede pasar esto. Motivo número 2 es un regulador de corriente en mal estado, que no convierta, valga la redundancia, el voltaje de corriente alterna a corriente directa y no esté cargando la batería. El motivo número 3 es una batería en mal estado. Si la batería ya está en mal estado, aunque los otros dos componentes estén trabajando de manera correcta, la batería pierde su capacidad de retener la carga. Normalmente una batería llega a durar entre 3 años, 5 años máximo, y falla. Y cuando una batería está ya por fallar, regularmente lo hace cuando el clima está muy caliente o muy frío. Si las condiciones climatológicas son regulares, empiezas a notar que tu motocicleta empieza a tener dificultad para arrancar, que uno dice, se escucha sonza, que como que no quiere prender. Bueno, en cuanto haga mucho calor o un poco de frío, lo más seguro es que ya no va a encender por completo. El cuarto motivo por el cual una motocicleta no pueda cargar su batería es una falla en lo que es el cableado eléctrico, en el arnés. Ya sea que el cable del stator esté en mal estado, el conector del stator hacia el arnés en sí, que el conector del regulador de corriente esté haciendo corto, esté en falso contacto, se encuentre sucio, haya ácido ahí, sarro, o que el cable que sale de el regulador hacia la batería esté cortado, en mal estado, o que la terminal esté floja en la batería. Esto sería un fallo de conexión, que lo que es el voltaje en algún momento deja de fluir y se pierde la continuidad, y por eso la batería no se carga. El motivo número 5 es que haya un corto o un componente de la motocicleta, que mientras que la motocicleta está estacionada y no se está usando, este corto o este
dispositivo en mal estado esté drenando el voltaje de la motocicleta y que cuando vayamos a usarla simplemente no funcione. ¿Cómo identificamos que este es el problema? Pues fácil. Si nuestro estéreo está funcionando, nuestro regulador de voltaje está funcionando y la batería está en buen estado y aún así se está bajando la corriente, pues es que algo está drenando nuestro voltaje mientras que la motocicleta se encuentra detenida. ¿Cómo saber dónde o cuál es este componente? Eso es lo difícil. Realmente los cortos eléctricos y los problemas eléctricos para mí es de lo más difícil de diagnosticar. Hay veces que corres con suerte y en 5 minutos encuentras el problema. Hay veces que puedes durar días y días buscando cuál es el problema y simplemente no lo encuentras. Así es que vamos a empezar a diagnosticar de dónde inicia esto hacia lo último, ¿no? Del punto número 1 al punto número 5. Número 1, ¿cómo sabemos si nuestro estéreo está en mal estado? Fácil. Normalmente de nuestro estéreo salen 2 cables. Prendes la motocicleta con un multímetro, pones en corriente alterna y tiene que salir un voltaje. ¿Qué voltaje debe de salir en corriente alterna? Pues depende ahora sí que de las especificaciones de nuestra motocicleta. Hoy día podemos ir a San Google y buscar qué voltaje debe de salir de ese stator cuando la motocicleta se encuentra en ralentí. Entonces, si el voltaje no corresponde con el que se supone que tiene que salir, si el voltaje no es bajo o de plano no hay voltaje, pues ahí está nuestro problema. Un stator que está defectuoso y les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar lo que es el sistema de carga de este motor, que es muy parecido al de las motocicletas, que no tiene un alternador, tiene un stator. Este stator no sirve. Este es el nuevo. ¿Qué es lo que le pasó a este? Bueno, deje que enfoque. Corrosión. Cortó este cable. Déjenme lo separo y les muestro. Aquí ya lo separé. Aquí está uno y aquí está el otro. Entonces, al estar roto el cable ahí, se rompió por corrosión y porque se metieron unos objetos de plástico detrás del estéreo y lo pudieron haber roto o pudieron haber provocado la corrosión. Y al haber este corte en el alambre del embobinado, pues deja de haber conducción. Así es, carnalitos, así se ve un estéreo que está dañado. Si nuestro estéreo está en buen estado y estamos recibiendo corriente alterna saliendo de ahí vamos a checar que recibimos esa corriente entrando al regulador y ahí descartamos que el conector del estéreo hacia lo que es el regulador esté pasando la corriente, que no haya un problema ahí, y así estamos al mismo tiempo diagnosticando un falso contacto. Si el voltaje entra a nuestro regulador y del regulador no sale un voltaje que varíe cuando aceleramos un poco la moto en corriente directa, vamos a poner nuestro multímetro en corriente directa, vamos a identificar los cables que salen hacia nuestra batería y vamos a poner lo que es la tierra de nuestro multímetro en la tierra de la batería y vamos a calar los cables. Tiene que haber una salida de voltajes que también pueden encontrar las especificaciones de su vehículo en particular en línea. Normalmente ese voltaje es 6, 7, 8 voltios, depende. Entonces, una vez hacemos esa prueba para diagnosticar si ese voltaje está llegando a la batería y no hay un falso contacto en lo que es el cableado del regulador a la batería, vamos a leer el voltaje de la batería con nuestro multímetro, una vez más en corriente directa, cuando la moto esté apagada. Debe de haber 12 voltios, punto y algo, o dependiendo si nuestra batería está cargada totalmente o no, ya que normalmente si estamos haciendo esta prueba es porque tenemos un problema. Así es que lo recomendable es cargar la batería, leer el voltaje con la moto apagada, y ese voltaje debe ser 12 punto y algo. Una vez encendemos la motocicleta, ese voltaje tiene que subir a 14 punto y algo.
y debe de variar con las aceleraciones. Si eso es correcto hasta ahorita, lo más probable es que tu problema sea la batería. Para saber si la batería está en buen estado, pues desafortunadamente no hay como muchas pruebas que nosotros podemos realizar, no sin herramienta un poquito más especializada. Hay probadores de batería que tú miras lo que es el CCA, que es el crankcase amp, el amperaje de la batería, que es la fuerza que tiene para transmitir ese voltaje para hacer funcionar la marcha. Entonces, si tenemos un probador de estos o tenemos un acceso a pues corremos una prueba de la batería y ese probador nos va a decir si la batería está en buen estado o no está en buen estado. Si la batería no está en buen estado, hay que reemplazarla. Si te dice que la batería está en buen estado, lo más posible es que pasemos al último problema, que es que tenemos un corto o algún dispositivo o elemento de la motocicleta que está drenando la carga mientras esta se encuentra estacionada. Si no tenemos acceso a un tipo de dispositivo como este probador de batería, lo que podemos hacer es llevar nuestra batería a cualquier agencia o a cualquier taller mecánico que cuente con un dispositivo de estos, y con mucho gusto ellos nos la van a poder probar y ellos van a poder determinar si la batería está o no está en buen estado. Así es como se identifica este problema. Yo ya tuve problemas con esta motocicleta, de hecho es el único problema que he tenido con esta motocicleta. El año pasado, en noviembre, empezó que cuando amanecía frío no quería prender, y si estaba muy frío, pues de tiro no prendía ni hacía nada. Así es que el problema fue la batería. Cambié la batería, me hicieron garantía, me dieron una nueva totalmente. Saludos a mi agencia, que es Lone Star Yamaha, aquí en el área de Dallas, que me dieron una batería totalmente nueva y sin cobrarme un solo centavo. Cambié la batería y se solucionó el problema. Vaya, ya se me trabó la lengua, ya se me lenguó la traba. Así es que, carnalitos, eso es la manera de diagnosticar un problema en lo que es nuestro sistema de carga en la motocicleta. Ya si tienes un poquito más de conocimiento, pues obviamente no necesitas de la ayuda de este video. Esto es para gente que pues desafortunadamente no tiene el conocimiento suficiente como para poder diagnosticar por qué su motocicleta no arranca. Ojo, y cabe aclarar aquí que si nuestra motocicleta se apaga, si es una motocicleta moderna de inyección electrónica, aunque la empujes, aunque le hagas lo que le hagas, difícilmente va a arrancar y la vas a poder hacer funcionar. ¿Por qué? Porque si el voltaje es muy bajo y la batería no está reteniendo la carga, el regulador no funciona o el stator está en mal estado, no va a haber voltaje suficiente en la batería y eso no va a hacer funcionar adecuadamente los inyectores y todo el sistema electrónico de la motocicleta, así es que se va a volver a apagar. Si tenemos una motocicleta moderna que se apaga en el camino y que ya no quiere prender, no la vas a hacer prender. Así es que lo más sano es que consigas una batería en ese momento o que la remolques a tu hogar. Si es una motocicleta antigua, tipo de carburador, y llegas a una gasolinería, la apagas y cuando acabas de echar gas o pasas al baño, lo que sea, ya no prende, problema. Pero es así, si la empujas va a prender. ¿Por qué? Porque no requiere del voltaje de la batería para hacer funcionar componentes mecánicos como es la inyección de combustible. Así es que es bueno como motociclista saber un poquito de mecánica y ojalá a través yo de estos videos les pueda enseñar un poco. No soy mecánico profesional de motocicletas, pero sí trabajo como mecánico, así es que tengo un poquito de conocimiento, aunque yo me especializo en lo que es equipo de campos de golf y de máquinas pesadas como tractores y todo eso, que en general son motores diésel y que funcionan con bombas hidráulicas. Pues el comportamiento y muchos componentes son similares. Al final de cuentas estamos hablando de un motor. Así es que, carnalitos, si les gustó este video y les sirvió de algo, suscríbanse al canal,
Píquenle al me gusta que ayuda a que mi canal siga creciendo. Píquenle a la campanita para que reciban notificaciones cada vez de que subo un video. Su amigo Mimoso Rider.